Buenos días, buenas tardes o buenas noches. El profe Pablo Cuenca les saluda. El siguiente video es de carácter educativo, dirigido para los estudiantes que están cursando el 10º año de educación básica o para aquellos que recién están empezando primero de bachillerato. Y pues por supuesto, para cualquier docente que quiera emplear este material digital en su salón de clase o como parte colaborativa para desarrollar su clase. El tema que vamos a tratar el día de hoy es los números reales. Sin más preámbulo, empezamos entonces. ¿Sí? ¿Qué son los números reales? ¿Quién los descubrió? Los números reales. ¿Dónde se usan los números reales? La importancia de los números reales. Todo eso vamos a abarcar en este capítulo. Entonces empezamos. Primero, ¿qué son los números reales? Antes de empezar, antes de todo, nunca se olviden que los números reales se los reconoce con la letra R. ¿Qué son? ¿Qué son? Cuando hablamos de números reales hablamos de todos los números. Por ejemplo, el número 2, el menos 100, la fracción un cuarto, la raíz cúbica de menos 8, una expresión algebraica como pi. Todos ellos son los números reales. Vamos a dar una lectura a lo que se está exponiendo en la pantalla. ¿Qué son? Básicamente y sin tantos rodeos, son todos los números que existen, ya sean estos naturales, enteros, racionales o irracionales. Pero cuando dice todos, hay ciertas excepciones. Vamos a ver, los números que no son reales son los que se denominan números imaginarios. Entonces, si usted escucha un número imaginario, como la raíz de menos 4 que no existe, ese no es real. También, ¿quién? El número imaginario y es igual a la raíz cuadrada de menos 1. Es decir, no existe y por lo tanto tiene que ser imaginarlo. Tal como vemos ahí está el subconjunto, tenemos reales con la letra R, abarca la familia de racionales con la letra Q, la familia de irracionales con la letra I, y dentro de los racionales hay más familias, como vemos los enteros y los naturales. Ya vamos a ver, ¿sí? Entonces ya tenemos claro qué son los naturales, son todos los números, salvo excepciones, cantidades imaginarias. Continuamos. Importancia de los números reales. Los números reales son importantes porque son parte de la vida cotidiana de los seres humanos en actividades como finanzas, entender el dinero, hacer compras, elaborar presupuestos, calcular intereses, en la medición como medir longitudes, área, volumen y otras cantidades. En la ciencia, describir cantidades como la velocidad, la temperatura y energía. Es más, ustedes, estudiantes, en todo momento usan los números reales. Cuando va a comprar un calzado, la talla de su calzado, cuando cambia el canal de televisión, ahí ve un número, cuando se va a pasear, qué sé yo, algún volcán, la altura del volcán, todo eso son números reales, ¿sí? Los números reales se usan en todo momento, hasta la ama de casa, cuando está cocinando y quiere saber las porciones de qué tanto poner en cada parte, todo eso es número real. Entonces, continuamos. Clasificación de los números reales. En la segunda imagen ya hablé algo sobre racionales, irracionales, enteros, reales. Pues vamos ahora sí a ver directamente, ¿ya? Un número real es un número que puede ser entero, decimal o una fracción o irracional. No incluye las divisiones entre cero o las raíces negativas, como la raíz de menos 4. ¿Cuáles son? Entonces, vamos a ver. Son los naturales. Naturales son todos aquellos números, pues por supuesto, que son positivos. Ahí está el ejemplo, 1, 2, 3, hasta el infinito. Enteros son similares a los naturales, ¿sí? Es más, yo lo digo que los enteros son los mismos naturales, solo que abarcan al cero y a los negativos. El menos 1, el menos 6, el menos 8, el más 4. En otras palabras, enteros y naturales es lo mismo. Son cantidades exactas, ¿sí? Claro que los naturales solo son positivos y los enteros son exactos positivos y negativos. Racionales. ¿Cuáles son racionales? Racionales son todas aquellas fracciones o decimales exactos. Vamos a ver allí, dicen, son los números fraccionarios, por ejemplo, el 0,5, la fracción 1 medio, la fracción 1 octavo, qué sé yo. Toda fracción o decimal que es exacto, periódico puro o mixto, pertenece a los racionales. Y por último, los irracionales. ¿Cuáles son esos irracionales? Los irracionales son, a diferencia de los racionales, son impredecibles. Sus decimales no tienen periodicidad, es decir, no se repiten. Por ejemplo, el pi, que vale 3.141516 hacia el infinito. Y muchas cantidades más que son irracionales, ¿sí? Continuamos entonces. Sigo. Ahora sí a ver la clasificación correcta de cómo se clasifican los números reales. Aunque las diapositivas anteriores ya las fui nombrando, ahora sí vamos a ver. Legalmente los reales se clasifican por dos familias, tal como vemos allí, los racionales y los irracionales. Racionales es con la letra Q.
Si usted está viendo este video, usted ya pasó por octavo, ya pasó por noveno y ya está terminando 10º año. Y ya sabe que los racionales son con la letra Q y los irracionales con la letra I mayúscula. Y bien, los irracionales es una familia corta, cortísima, tal como se aprecia, es una familia muy cortísima. Ahí está un ejemplo pi y todas raíces cuadradas o cúbicas, raíces inexactas, que para sacarlas pues necesita de una calculadora. En cambio, los racionales están formados por dos familias al mismo tiempo, que son los enteros y las fracciones. En los enteros a su vez están formados por los enteros negativos, el cero y los enteros positivos. Cabe recalcar que en los enteros positivos pues están los mismos naturales. En cambio, en las fracciones hay tres tipos: decimales exactos, decimales periódicos puros y decimales periódicos mixtos. Ahí tenemos ejemplos de cada uno de lo que he nombrado. Vamos a ver los enteros negativos, ahí está, menos 7, menos 765, 0 es 1, 1 solo, es neutro. Enteros positivos son 8, 9, 276, 5000, 4000, qué sé yo. Decimales exactos tenemos la fracción 3 quintos, la fracción 15 cuartos. ¿Por qué se llaman decimales exactos? Se llaman decimales exactos porque si usted realiza una división, su decimal es exacto, tiene fin, ¿sí? Decimal periódico puro. Ahí está, tenemos 0,777. ¿De dónde surge este decimal periódico puro? Al momento de usted dividir, da un periodo de un número que nunca termina. Aparte de ese, por ejemplo, puedo nombrar la fracción 1/3, que si usted divide 1 para 3 le va a quedar 0,333 hacia el infinito. Y se llama decimal periódico mixto el último, en cambio, porque es una mezcla del decimal exacto y del decimal periódico mixto. Esa cosa que al momento de dividir, tal como está ese ejemplo, la fracción 4/15, usted divide y me queda 0,4, el 4 es el decimal exacto y el 6666 es el periódico mixto. Entonces, esta es la clasificación exacta o precisa de los números reales, ¿sí? Continuamos. Muy bien, vamos a ver algo más también. Los números reales tienen propiedades y es verdad, los números reales se usan en las diferentes operaciones, tal como suma, como resta, como multiplicación, como división, como potenciación, como radicación y en fin. Las mismas propiedades se aplican en unas y no se aplican en otras. Vamos a ver las propiedades más básicas o más simples. Por ejemplo, ahí tenemos, en la adición tenemos la propiedad conmutativa, la propiedad asociativa, la propiedad del neutro, la propiedad del inverso. ¿Qué dice la conmutativa? Que no importa el orden, si yo hago 3 más 5 es 8, da lo mismo que yo ponga 5 más 3. Que dice la propiedad asociativa, que no importa cómo se asocien los elementos de una suma, su resultado es el mismo. Que dice la propiedad del neutro, que todo número sumado, pues por 0 da lo mismo. Y igual, así mismo, la propiedad, en la resta o sustracción, tenemos la propiedad de la definición de A menos B, que no es conmutativa, en fin, repito, las propiedades se las apliquen todas. Unas tienen, otras no tienen. Vamos a ver en la multiplicación y división cuáles son las propiedades que se puede usar. En la multiplicación tenemos la conmutativa, la asociativa, la neutro, del inverso y de distributiva. Hablemos rápido de dos. Conmutativa. Da lo mismo multiplicar 3 por 2 que 2 por 3. Asociativa, no importa cómo se asocie tres cantidades o tres elementos, dentro de un paréntesis nos va a dar el mismo producto. En la división hay un requisito claro. El divisor tiene que ser diferente de 0, porque si el divisor es 0, no existe división y por lo tanto ya no sería un número real, ¿sí? Vamos a ver, ¿qué más podemos hablar de las propiedades, ¿sí? Para hacer un pequeño repaso, para verificar cuánto vamos aprendiendo, cuánto van evaluando, cuánto saben, cuánto pueden, cuánto van razonando. Justamente, aquí, en este pequeño icono, usted puede hacer clic en play y lo va a llevar para verificar cuánto va aprendiendo, cuánto va dominando de los números reales que son y sus propiedades, ¿sí? También tenemos aquí otra imagen, una imagen donde usted si hace play en la parte central, pues lo va a llevar a esa parte de resolver o evaluación de matemáticas, ¿sí? Entonces, ¿qué son los números reales? Los números reales son todos los números, sean naturales, sean enteros, sean racionales o irracionales. Único requisito para que sea un número real es que no tiene que ser imaginario y en su cociente, ¿sí?, tiene que ser un número diferente de 0. Y entonces esos son los números reales. Se los reconoce con la letra R. Ese es el requisito. Se le atribuye el descubrimiento de los números reales al señor Pitágoras, ¿sí? Él fue el primero en utilizar los números reales. Luego, por muchos matemáticos más,
fue mejorado, fue más estudiado y fue masificado, ¿sí? Llamémosle así. Entonces, estimados estudiantes, estimados compañeros también que quieran usar este material, tenemos dos actividades. La una está aquí de EducaPlay y la otra de Puzzle, que ustedes pueden hacer clic y los pueden llevar directamente a verificar sobre los números reales. Son evaluaciones, evaluaciones muy amenas, muy dinámicas, usando la tecnología. Esperando que este pequeño video sea de su agrado, el profe Pablo se despide. Que tengan un lindo día.